Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta información, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Y es que hemos visto cómo el señor, todavía gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ha emprendido este viaje, esta gira en Estados Unidos, en donde busca, según él, que México no llegue a ser un narcoestado. Así tal cual. Y el señor no se ha cansado de ir a asistir en varios medios de comunicación. De hecho, había asistido con Luis Almagro, el secretario de la OEA, en donde había dicho, vean ustedes nada más textualmente, que no abandona a México en el riesgo de convertirse en un narcoestado. México es un factor determinante para la estabilidad de la región y lo que pase en nuestro país afecta a todo el continente. Esto había sido parte de las palabras. No solamente había acabado ahí, señores. Estuvo en una entrevista a nivel internacional, que ahorita se las voy a mostrar, y como siempre, dejando en ridículo a México, porque eso es lo único que él va a hacer. El señor, con tal de salvar su pellejo, va a hacer todo lo que pueda, y no le interesa, créanme ustedes, ni su estado, ni México. Así tal cual. Esto le había dicho a Luis Almagro, acá rápido se los presento antes de ir a esta entrevista que, dicho sea de paso, señores, prepárense. Doctor Luis Almagro Lemes, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, respetable secretario general Luis Almagro Lemes, acudo a la máxima organización de los Estados Americanos para manifestar públicamente mi preocupación por la profunda crisis de inseguridad que vive México y la evidente negación por parte del gobierno federal, cuya estrategia fallida de abrazos y no balazos se traduce a la luz en las actuales circunstancias. Es una posición permisiva y omisiva ante la violencia criminal, que ha causado un número histórico de pérdida de vidas, casi 90,000 muertes violentas en 31 meses de gobierno. Además, usted debe saber que esta crisis ha tenido consecuencias muy graves, como la participación del crimen organizado en las pasadas elecciones del 6 de junio, las más grandes de la historia del país, donde se eligieron 15 gobernaturas, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos y juntas municipales en todo el territorio mexicano. Por ello, y ante el riesgo de que la delincuencia organizada siga aumentando su presencia al grado de elegir al próximo presidente de México en las futuras elecciones del 2024, solicito a la OEA que no deje solo a México en este escenario de riesgo que puede llevarnos a la configuración paulatina de un narcoestado. Fíjense ustedes nada más hasta dónde está llegando este señor. La importancia que tiene nuestro país para la estabilidad de toda la región, debido a su posición entre Sudamérica y Norteamérica, hace que la terrible crisis de inseguridad de México sea un tema prioritario para la agenda internacional. Así tal cual, señores, vean. Así fue el señor. No solo eso, había compartido las imágenes de esta reunión. Dicho sea de paso, días después, había salido la nota en donde Luis Almagro pues había dado positivo a COVID y el señor, pues miren, sin su sana distancia, sin usar cubrebocas, que en su momento eran uno de los que estaban atacando porque no se utilizaba. Y el señor, verán ustedes, así anduvo con él, compartiendo hasta cosas, regalos. Había salido positivo de COVID-19, por tal motivo el señor también debería estar aislado, debería hacerse las pruebas y esperar el resultado antes de estar haciendo sus giras. Y sobre todo, antes de estar yendo a medios de comunicación como lo hizo, vean ustedes, señores. Hoy a las 8 p.m. se transmitirá en NTN 24 la entrevista que me realizó el periodista Gustavo Alegre para su programa Cuestión de Poder, donde hablamos de las pasadas elecciones y la intervención del crimen organizado en Michoacán. Fíjense ustedes nada más. Así lo está dando a conocer. Les invito a ver en vivo la entrevista que me realizó el día de hoy el periodista Gustavo Alegre para su programa Cuestión del Poder. Esto, señores, esto fue lo que fue a decir este señor en este programa. Y nada más, como ya acostumbran estos personajes, a dejar mal a México. Les interesa más su pellejo que México. Eso queda más que claro. Miren, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles,
denuncia que las elecciones del 6 de junio en México fueron una narcoelección, que contó con la complacencia del presidente López Obrador y el país se encima hacia un narcoestado. Vean. Regrese una narcoelección en mi estado por las evidencias que yo tengo, que lo tengo muy documentado, pero una narcoelección en la mayoría de las entidades de la República, es decir, en el resto de los estados, y te cito 3 ejemplos. El caso de Sinaloa, el caso de Baja California Sur y el caso del Estado mexicano de San Luis Potosí, en donde las prácticas de la delincuencia organizada fueron prácticamente las mismas. Entonces, ¿qué he puesto yo sobre la mesa? Una narcoelección el 6 de junio. Yo no quiero que a mi estado natal, Michoacán, regrese un narcogobierno como lo tuvo en el pasado, que fue un periodo oscuro, negro, de triste memoria para las michoacanas y los michoacanos, pero sobre todo que el país, México, se encamina a convertirse en un narcoestado. Y entonces se convierte en un tema de seguridad nacional, y no solamente eso, sino en un problema de seguridad regional. Es decir, México es el puente finalmente entre la parte norte del continente, Estados Unidos y Canadá, pero también hacia Centro y Sudamérica. Entonces, esta actitud complaciente, omisa y tolerante del presidente hacia los grupos delincuenciales ha generado en México un panorama sombrío, en donde yo afirmo categóricamente, uno, que el partido que construyó el presidente y que con él llegó a la presidencia se está convirtiendo. Uno. Escuchen eso, que afirma categóricamente lo siguiente. Panorama sombrío, en donde yo afirmo categóricamente, uno, que el partido que construyó el presidente y que con él llegó a la presidencia se está convirtiendo ya en un narcopartido, o por lo menos el instrumento de la delincuencia organizada para controlar estados, para controlar municipios. Así lo muestra cómo quedó el mapa electoral, en donde prácticamente todos los estados del Pacífico, de la costa del Pacífico, desde los estados fronterizos como Sonora, Sinaloa y Baja California Norte, hasta el estado sureño de Chiapas, frontera con Guatemala, los gana Morena. Pero ganar elecciones no quiere decir que uno tenga vínculos con el narcoestado ni con el crimen organizado. Eso es correcto, pero hay evidencia. ¿Cómo lo ven? Y todavía aquí lo cuestionan. Guatemala los gana Morena. Pero ganar elecciones no quiere decir que uno tenga vínculos con el narcoestado ni con el crimen organizado. Eso es correcto, pero hay evidencia. Pero ya lo escucharon, señores. Así Silvano Aureoles en este programa de TV en Estados Unidos. Qué vergüenza que tenga que hablar mal así del territorio nacional, mal así del presidente de la República. Y esto dicho sea de paso, ya sabemos que cualquier tema que tenga que ver con esto, la oposición rápidamente lo agarra como bandera. Ahorita que el presidente de la República iba a estar en su gira por Badiraguato, si no me equivoco, empezaron a andar a tocar un tema en el que ya sabemos muy desafortunado, en donde se había suscitado y desafortunadamente fue la liberación del Chapito. Desafortunado la forma en cómo estos medios de comunicación, como todos estos personajes quieren atacar al presidente de la República. Y sobre todo este personaje, Silvano Aureoles. Tocando otro tema también, haciendo alusión a este gobernador de Michoacán, por presunta responsabilidad en delitos electorales, promoverán un juicio político en contra de Silvano Aureoles. Así es como lo había dado a conocer los legisladores de Morena, quienes van a pronunciar este juicio político contra el gobernador Silvano Aureoles, esto por no cumplir con su obligación como mandatario, atentar contra la soberanía nacional, así como utilizar la investidura para interferir en los comicios. El legislador morenista Irepa Maya Martínez indicó que Aureoles Conejo también se le denunciaría por presunta responsabilidad en delitos electorales. Ándele, papá, para que siga haciendo sus babosadas, en lugar de que esté yendo, pues obviamente, a visitar y haciendo su campaña, que quién sabe por qué, bueno, sí, para poder salvar su pellejo. Se debería de estar preocupando, como ya le dijo Alfredo Bedoya, en su estado, que bastantes cosas y defectos ha dejado. Pero todos estos gastos que el señor está haciendo van a ser auditados. También ya se les había dado a conocer.
En días pasados, este señor, como ya les mencioné, había pedido a la Organización de Estados Americanos no dejar solo a México. Fíjense nada más. Ha sido evidente el comportamiento indebido del gobernador Silvano Aureoles antes, durante y después del proceso electoral para favorecer a su candidato Carlos Herrera Tello. Por ello, presentaremos un pronunciamiento de juicio político en su contra. El señor solamente tenía una encomienda y era que el PRD mantuviera ese estado y como lo hizo tanto el PRI y el PAN, lo perdió. ¡Qué vergüenza! Señores, pueden dejar sus comentarios respecto a esta situación. Así es como el señor Silvano Aureoles sigue haciendo el ridículo. No se cansó de hacerlo nacionalmente, ahora internacionalmente. Nos vemos hasta la próxima. Señores, recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Que sigan pasando un agradable sábado.